Gracias a todas las personas que habéis puesto vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestro trabajo en la organización de este acto en primer lugar. A todos los que habéis robado tiempo de la familia o del trabajo o de las cosas que a lo mejor os que están gestionando. Uy. A la gente del Círculo de Viladecans, gracias. Gracias a todos. Sí, me quito entonces esto. Bueno, va a quedar un poco raro, pero por detrás no se acaba. Decía que muchas gracias a todos los que habéis organizado este acto, porque organizar un acto significa echarle horas, robarle tiempo a la familia, robarle tiempo al trabajo, robarle tiempo a los hijos, significa pues no estar a lo mejor haciendo cosas que a uno le apetecen y echar las horas para que las cosas comunes salgan adelante. Y si no fuera mujer, no podría perdonarme, siendo mujer, no dar las gracias a toda la gente que pone trabajo invisible para que salgan adelante las cosas visibles. Gracias a todos por el esfuerzo. Gracias decía también a los compañeros de Viladecans por habernos invitado, por haber puesto en marcha esta iniciativa, a toda la gente de los círculos del Valle de Obregat, me vais a disculpar. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho para poner esto en pie y gracias también a los compañeros y a las compañeras que están hoy aquí, gracias a Óscar, gracias a Mar. Moitas gracias para Puri e máis para toda a xente que está aquí e que entende que vivir nun país común é ter un nivel de respeto entre a xente e que moitas veces o mellor que ten pasado neste país de países, é que os políticos non tiveran o nivel de respeto que ten a xente entre sí. E se nós tiveramos ese nivel de respeto nas institucións, estou segura que vamos a encontrar un camiño común, con democracia e con respeto. Uns políticos que entendan que se fan o que fai a xente, que é respetarse e coñecerse, as cousas van ser moito máis fáciles, vamos estar moito máis contentos todos xuntos. Así que moitas gracias por isto. Agora xa me sentín na casa e vai ser difícil cambiar outra vez pero bueno, vou. Voy, claro, sí que puedo. Sí. La verdad que a veces pienso que hemos conseguido decir las mismas cosas todos a una, ¿no? Y en el fondo creo que hemos conseguido decir las mismas cosas todos a una porque llevamos mucho tiempo sintiendo las mismas cosas todos a una y sin saber cómo ponerle palabras. Así que tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosas de que pese a todas las dificultades que hemos pasado desde que se inició este proyecto hasta hoy, hasta esta víspera, hasta este dintel del día para el que nacimos, hayamos sido capaces de sintonizar nuestros corazones y nuestras palabras. Y dentro de unos días sintonicemos también nuestra acción política y llenemos las urnas de papeletas moradas que van a decirle a esta gente que se acabó y que el cambio ya está aquí. Estamos haciendo algo grande, claro que sí. ¡Sí se puede! Cada vez que empieza un acto, alguien dice, o siempre hacemos referencia, o incluso el propio vídeo dice que nacemos del 15M, ¿no? Y es verdad que Podemos nace del 15M, como tantas otras cosas. Pero yo a veces creo que repetimos tanto las cosas que a veces se convierten en fetiche y nos olvidamos de qué es lo que hay detrás de ellas. Ese niño no es el niño. Vale. Espera. Pues sí, a veces cuando repetimos mucho las cosas se van convirtiendo en un fetiche, ¿no? El 15M, ¿no? Y al final ya decimos, bueno, es que se nos ha olvidado. Y en el fondo yo creo que nosotros nacemos del 15M, pero más bien nacemos de las mismas cosas que hicieron que naciese el 15M. Porque el
proceso de transición que se construyó de una determinada manera y que se llevó a cabo en su desarrollo de una determinada manera. No quiero extenderme mucho y no quiero hacer mucho uso de la palabra para que luego puedan hablar el resto de compañeros, pero sí me gustaría recordar por qué nació el 15M y por tanto por qué nacimos nosotros también. En este país, en el año 78, todos sabéis, se llevó a cabo una transición que tiene muchos claros y muchas sombras, pero lo cierto es que esa transición se construyó sobre algunos acuerdos, sobre algunos consensos que hicieron que los distintos pueblos, los distintos países y el pueblo y el país llegasen a un acuerdo sobre ciertas cosas. En la transición del 78 se estableció un acuerdo, un consenso sobre la idea de que queríamos entrar en Europa, de que queríamos formar parte de Europa y que formar parte de Europa significaba una garantía de desarrollo y una garantía de democracia para nuestro país. Y eso era un acuerdo transversal y todo el mundo estaba de acuerdo en que quería que nuestro país entrase en Europa. Se hizo un acuerdo también sobre que la democracia significaba que existiesen partidos políticos y que los partidos políticos iban a representar la diversidad de opiniones y de sentimientos, de formas de entender. Y que esa era la forma en que las democracias representativas, las europeas, las de la modernización, las de los derechos, se organizaban y funcionaban cotidianamente. Y se hizo un acuerdo también sobre la idea de que de alguna manera el paso del tiempo significaba automáticamente la mejora de las condiciones de vida, que el paso del tiempo era sinónimo de progreso, que conforme fuesen pasando los años la gente iría viviendo mejor y que nosotros que viviríamos mejor que nuestros padres y que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. El desarrollo de los años 80, de los años 90 y del principio del siglo XXI nos enseñó que esos acuerdos del 78 habían sido golpeados o muy duramente golpeados por la gente que se había apoderado de las instituciones. Y en el 15M esos acuerdos constituyentes se revelaron inútiles, inservibles, se revelaron viejos o muertos. El 15M construyó nuevos acuerdos, esos acuerdos que los historiadores llaman acuerdos destituyentes. El 15M nos dijo que si la política se dejaba en manos de los políticos, lo que conseguíamos era tener niveles de corrupción como jamás en nuestro país habíamos imaginado. El 15M nos dijo que ese modelo de funcionamiento de la democracia, en la cual la política no la haces tú, sino que te la hacen, significaba que los grandes partidos montaban una maraña de normas y de leyes que les garantizaban la impunidad, hicieran lo que hicieran. El 15M nos enseñó que la Unión Europea, que la Comunidad Económica Europea, podía ser o podía haber sido garantía de progreso, pero lo que era ahora era garantía de que la Troika iba a anteponer los intereses de cobro de sus deudas a cualquier otro derecho, a cualquier otra condición, y que no le iba a importar dejar a familias y familias sin casa, y que no le iba a importar expulsar a estudiantes de la universidad, y que no le iba a importar que la sanidad estuviese llena de gente colapsando las urgencias y que tuvieran camas para acceder a planta. Eso no le iba a importar, porque lo que les iba a importar era que se les devolviera su dinero en el plazo que habían puesto, en las condiciones que habían puesto y a la velocidad que ellos habían puesto. Y el 15M nos dijo que era posible. El 15M, caramba, nos dijo con mucho ímpetu. Nos dijo también que era posible que siguiésemos avanzando en el tiempo y que tuviésemos la garantía de que nosotros íbamos a vivir mucho peor que nuestros padres y que nuestros hijos se iban a tener que ir de nuestro país porque no iban a encontrar ni un trabajo ni precario ni no precario, sino que se iban a tener que hacer algún trabajo precario en los viejos países de Europa. Eso fue lo que el 15M nos enseñó. Y fue entonces que la gente en las calles dijo que eso no podía ser democracia, que no podía haber democracia con esos niveles de corrupción, que no podía haber democracia si la gente no tenía derechos sociales, si no tenía trabajo, si no tenía casa, si no tenía acceso a una sanidad en condiciones, si no tenía derecho a la educación. Y fue entonces que la gente dijo que no podía haber democracia si cada vez que queríamos decidir algo sobre cómo organizar nuestro país, venían unos señores de negro a los cuales nadie se les podía hacer unas fotos y nos decían cómo teníamos que escribir nuestra Constitución, cómo teníamos que adjudicar las pensiones ese año, cómo teníamos
teníamos que recortar el gasto público en los servicios asistenciales para todo el mundo. Si todo eso ocurría, el 15M nos dijo, si todo eso está pasando en nuestro país, es que no hay democracia, no hay democracia. Y entonces nos dijeron, presentaros a las elecciones. No se puede andar por la calle todo el rato protestando, si lo que hay que hacer es presentarse a las elecciones. Que andáis todo el rato dando la lata. Y dijimos así, vale, pues aquí estamos, nos vamos a presentar a las elecciones. Aquí estamos, que nos presentamos a las elecciones. Y ya os digo, que no es que nos presentemos, es que nos presentamos y las ganamos. El otro día, decía Rafa, el otro día con otros compañeros fuimos al acto ese del Congreso de los Diputados, de la Constitución, y bueno, nos costó un rato decidirnos sobre si íbamos a ir o no ir, en fin, bueno. Y dijimos, venga, vamos y que se vayan a acostumbrar a vernos en calle. Y cuando íbamos llegando, bueno, la verdad es que de las cosas más alucinantes como acto es de lo más alucinante que yo he visto, es que es inenarrable, no podría... Bueno, el caso es que cuando estábamos llegando, íbamos caminando, tal, no sé qué, que si nos encontramos aquí y allá, ¿no? Y de repente me llamó mucho la atención, de repente venía hacia mí Rita Barberá. Y me quedé mirándola, no os engaño, me quedé, llevaba un collar de perlas como unas perlas, y me quedé mirándola, ¿no? Y debí de quedarme mirándola fijamente, porque nunca la había visto y os aseguro que es una mujer que no pasa desapercibida. Y cuando yo iba avanzando, de pronto yo vi en su gesto que me reconocía. Y se le cambió el gesto. Se le cambió el gesto y me torció la cara. Y yo dije, vamos por el buen camino. Sí, señor, vamos por el buen camino. Pero no solo pasó eso. Y no quiero aburriros con anécdotas porque ese día fueron tantas que es que daría para escribir un libro. Cuento, sí. Íbamos allá, ya entramos, y yo iba con el GEMAT, con Julio Rodríguez, con el jefe del Estado Mayor, y íbamos allí los dos, claro, a él lo conocen, porque él ya había ido más veces. Es un hombre así muy sereno, ¿no? Muy valiente también, ¿no? Porque hace falta ser valiente para ser GEMAT y meterse en esto, la verdad que hace falta ser muy valiente. Total, que, claro, sí, ¿no? Y ahí, muy valiente. Total, que íbamos ahí los dos, ¿no? Y entonces se acerca un señor, así bajito, gordito, yo no sabía quién era, que parece que luego resultó que era senador del PP. Y le dijo, buenos días, general. Y yo dije, uy, no me va a cuadrar. Buenos días, general. Y sí, dígame. General, yo si hubiera listas abiertas en este país, yo a usted sí que le votaría, pero claro, como una gente que... ¿Cómo le vamos a...? Yo me quedé ahí mirándolo y en ese momento pasaba una camarera con una bandeja de canapés que no soy capaz de describir, porque eran tan sofisticados, no sabría describir esos canapés. Y cuando el tipo gordito, después de decirnos, pues esta faltada, ¿no? Porque es una falta de respeto, venir a decir semejante cosa, cuando el tipo bajito se da la vuelta, la camarera con los canapés nos mira, me mira y me dice, yo sí os voy a votar. ¿Y sabéis qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que a pesar de todo, el voto de la camarera y del senador vale lo mismo y el domingo les vamos a ganar. Porque hay muchas más camareras que senadores. Por eso vamos a ganar. El caso es que sí, que nos presentamos a las elecciones y yo he tenido el honor de coordinar este programa. Rafa ha estado en el equipo de coordinación de este programa en una de sus partes y sabe, bueno, y todos los que estáis aquí sabéis lo mucho que hemos pasado con este programa porque seguramente muchos de los que estáis aquí también habéis participado en la elaboración de este programa. Y sabéis lo que hemos pasado haciéndolo, ¿no? Es decir, esto ha sido una cosa larguísima, ¿no? Y
bastante complicada. Y ha sido larguísima, no diría complicada, pero compleja, ¿no? Para permitir la entrada de todo el mundo. Y después de mucho trabajar, pues hemos conseguido que este programa tenga 388 propuestas para cambiar el país. Que como decía el otro día Echenique, con que cumplamos la mitad, esto ya... Pues este programa es verdad que tiene muchas propuestas y que se ha hecho con la participación de muchos. Pero lo cierto es que yo creo que ya todos hemos participado, hemos visto muchas elecciones y hemos visto a muchos candidatos proponiendo y prometiendo cosas en las campañas electorales y ya todos estamos un poquito quemados de eso de que te presenten propuestas y te digan que van a cambiar el país. Y como estamos tan quemados, pues lo que hemos pensado es que en realidad lo que nosotros queremos no es formular propuestas, que sí queremos también, pero lo que queremos es que en este país haya garantías. Garantías de que con independencia de quién gobierne, hay cosas que no se tocan, que no se pueden tocar, que no se pueden tocar. Y a eso le hemos llamado garantías constitucionales. Queremos establecer 5 niveles o 5 tipos de garantías constitucionales. Queremos que la nueva Constitución o la Constitución que salga de esta nueva legislatura, de este año 2016 que entra, garantice que existe una justicia en este país a la cual todo el mundo tiene acceso y a la cual no se le cobra un duro a nadie por poder acceder a pedirla. Queremos garantizar que los abogados del turno de oficio no son voluntarios, sino que los abogados del turno de oficio se les paga en condiciones para que todo el mundo tenga acceso y derecho a una defensa justa. Queremos garantizar que en este país los distintos países que conviven dentro de él tienen derecho a decidir qué tipo de relación quieren establecer con el conjunto del país. Y sabemos además que esa es la única manera de garantizar que este país siga siendo grande, respetuoso, plurinacional, un país onde a xente vaise recoñecendo e vaise dicindo aos políticos como é que teñen que facer as cousas, non os políticos que van enfrentando unha xente coa outra. Queremos un país en donde a un país no le sobre la otra mitad del país. Y eso lo tiene que decidir la gente con más democracia. Queremos un país que garantice que el voto de todas las personas vale lo mismo. Es decir, no puede ser que el voto de los que viven en las circunscripciones, en las provincias más pequeñas, a veces cuente casi el doble de los que viven en las ciudades grandes. Eso no puede ser. Sabemos que es un dispositivo que se inventó para que siempre ganaran los mismos. Necesitamos que se respete ese principio básico de la democracia, de una persona, un voto. Una persona, un voto. Es muy fácil de entender. No hace falta ser matemático para hacer una reforma constitucional de ese tipo. Y queremos que la Constitución garantice que no hay corrupción. Y entonces habrá quien diga, no, es que la corrupción forma parte de la naturaleza humana. Porque, claro, cuando hay un cajón siempre habrá gente que eche la mano al cajón. Bueno, yo no sé si la corrupción forma parte de la naturaleza humana o no. Yo, la naturaleza humana que conozco, yo no vivo rodeada de chorizos ni de sinvergüenzas. Vivo rodeada de gente decente que cuando ve un cajón no mete la mano en el cajón. Pero vamos a pensar que la naturaleza humana también tenga esa parte de gente que mete la mano en el cajón. A lo mejor no se puede acabar con la corrupción, pero ¿sabéis con qué se puede acabar? Con la impunidad. Lo que se puede acabar es con la impunidad. Lo que se puede hacer es que ese sistema jurídico que se han montado para irse de rositas, hagan lo que hagan, cambie. Que la Constitución garantice que no hay puertas giratorias y que no se puede entrar en la administración pública para luego irse a las grandes empresas y utilizar todos esos contactos para forrarse. Eso lo puede garantizar la Constitución. Y queremos también que la Constitución garantice, y esto lo dejo para el final porque bueno, es verdad que todo esto que queremos garantizar es muy importante, pero al menos para mí hay cosas más importantes que otras. Queremos garantizar que en este país todo el mundo tiene derecho a una sanidad en condiciones
condiciones, a una educación en condiciones, que no estamos financiando con dinero público, que haya escuelas que deciden que no acogen a niños con diversidad funcional, que deciden que no acogen a los niños con necesidades especiales, que no acogen a los niños con riesgo de exclusión. Queremos una educación pública en donde con los recursos públicos se garantiza una ratio de niños en las aulas que los profesores pueden atender. Queremos una sanidad pública en donde los médicos de cabecera en los ambulatorios tienen el tiempo suficiente para dedicarnos a cada uno de nosotros cuando vamos. Y queremos que los que están en los turnos en los hospitales no estén doblando y triplicando turnos para atenderlos, porque queremos que nos atiendan en condiciones. No queremos estar en los pasillos ni en los boxes. No queremos ver a nuestra gente mayor en los boxes ni en las plantas en condiciones para que les atiendan. Y eso queremos que lo garantice la Constitución. Todas estas propuestas están entre las 388 que vienen aquí. Y yo creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis cómo hemos hecho el programa. Hemos llamado a expertos, a la gente de la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, hemos llamado a un montón de gente para que aportase ideas para el programa. Hemos realizado asambleas programáticas en los círculos. Se ha utilizado la plataforma de Plaza Podemos para que la gente formulase propuestas. Han participado más de 10.000 personas en Plaza Podemos aportando propuestas. Ha sido realmente un proceso increíble para llegar a este programa. Pues bien, en un país como el nuestro, en donde hay quien está diciendo que podemos salir de la crisis dejando a 10 millones de personas en la cuneta, en un país en donde 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza, en un país como este, la medida más votada, la que la gente respaldó más en este programa, no tiene que ver ni con el salario mínimo interprofesional, ni con la renta mínima garantizada, ni tiene que ver con la transformación del modelo productivo, ni tiene que ver con la sanidad. La medida más votada de este programa es la que dice que si un gobierno no cumple lo que promete, la gente lo puede echar con un referéndum. Y yo reto a todo el mundo a que exija a todos los partidos que pongan esta medida en su programa y que todos nos comprometamos a que el que no cumple se va. El que no cumple se va. Mira, ya quedan muy pocos días para las elecciones y nos van a decir de todo. De hecho, bueno, pues en el fondo la verdad es que llevan diciéndonos de todo desde que existimos, ¿no? Nos han dicho de todo, ¿no? Nos han dicho que somos unos radicales, que somos unos extremistas, y tanto. Nos han dicho que somos muy tropicales, ¿no? También. Nos han dicho eso también, los rojos, ¿no? Claro, sí. Pero luego, sí, también, claro. Luego empezaron a decir que es que salíamos mucho en la tele. Luego que salíamos poco en la tele. Luego que estábamos muy cansados. Y que ya esto no. Y luego que estábamos muy moderados. Luego, los que vamos ahí a poner la cara a los platos, ¿no? Empezamos a oír, por ejemplo, que Eduardo Inda estaba muy preocupado por la democracia interna en Podemos. Que estaba muy preocupado por eso, muy preocupado. O empezamos a escuchar a Maruenda muy preocupado porque nosotros ya no representábamos el espíritu del Podemos de las europeas. Nos estábamos moderando muchísimo. Ya es que no somos lo mismo, ya esto no tiene nada que ver. Claro, pero gente como Inda y Maruenda preocupadísimos por nuestra moderación. Bueno, yo sí conseguimos que la Constitución garantice que en este país nadie se queda sin casa, sin alternativa habitacional, que en este país existe una sanidad y una educación que funciona para todos, que no deja a los niños con diversidad funcional fuera de las escuelas o con incapacidad para atenderles, y conseguimos un país en donde los distintos pueblos que conviven en este país tienen derecho a decidir, si conseguimos un país en donde la Constitución prohíbe las puertas giratorias, a mí no me importa nada ser una moderada, yo voy a por ese país. Pero bueno, últimamente lo que más se ha dicho es que estamos acabados. Estamos, por ejemplo, ¿no? Vas a una entrevista y te dicen ¿cómo valora usted
¿cómo valora usted el fracaso de Podemos en las elecciones? Y dices, bueno, pues yo, no son los datos que yo tengo. Esto no me encaja. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las empresas que hacen encuestas, la mayoría de ellas, no todas, la mayoría de ellas, luego, el día que acaban las elecciones, tienen que hacer trabajos, hacer investigaciones y encuestas para empresas del sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, claro, si tú eres el dueño de AFNAC, ¿no? Y quieres encargar una encuesta a una empresa, y esa empresa ha metido la pata hasta aquí, ¿verdad? Con la predicción de los resultados electorales, dices, hombre, pues si este tío no se entera de nada en relación a lo que pasa con los partidos, tampoco se va a enterar de nada sobre cómo tengo yo que vender discos y libros, ¿no? Así que ya os anticipo lo que va a pasar con las encuestas que se van a publicar el sábado, el domingo y el lunes. Ya os lo anticipo, porque ya sabemos lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Remontada, remontada, remontada. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Han intentado hundirnos en las encuestas a ver si así conseguían hundirnos en votos. Y como han visto que no podían y que llegan las elecciones, ahora no les queda más remedio que empezar a decir que está pasando lo que ya venía pasando desde hace muchos meses. Eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Y lo que vamos a ver este fin de semana, os lo adelanto, y no es que nadie me haya pasado los datos de ninguna encuestadora, es cómo el Partido Socialista se hunde, cómo Podemos avanza, cómo Ciudadanos se va un poquito para abajo y el PP ahí. Eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Y lo vamos a ver porque el domingo vamos a ganar las elecciones. Ahora toda la prensa dice, no, las elecciones, todos los partidos han decidido que la estrategia es en la tele, ¿no? Las elecciones se ganan en la tele. Bueno, yo creo que todos sabemos lo que pasa cuando dices en la tele que eres de Podemos, ¿verdad? Que te cae un guantazo que te ponen en la esquina del plato. Pero lo que ellos no saben es que hay un montón de gente en la calle diciendo que es de Podemos y recibiendo guantazos desde hace muchos meses. Y que hay un ejército de cientos de miles de personas entrenadas, que ya estamos todos entrenados para recibir guantazos. Y que hay un ejército de cientos de miles de personas en las calles que devuelven esos guantazos tan bien como Pablo Iglesias y como el que más. Y que todos vais a salir... Y que todos vamos a salir a nuestros trabajos, a nuestras casas, a nuestras familias, a explicar a la gente por qué el 20 de diciembre el único cambio garantizado en este país viene vestido de color morado. El otro día Echenique, en un acto, decía, esto, si es que tenemos que hacerlo entre todos. Y decía, a ver, vosotros, y a mí, yo me apunto, vosotros pensad en vuestro cuñado. Todo el mundo tiene un cuñado, ¿no? Con el que puedes entrenar como si estuvieras en el plató de la sexta, ¿no? Para ganar el 20 de diciembre necesitamos hablar con nuestro cuñado, con nuestra cuñada, con nuestra madre, con nuestros hijos. Tenemos que hablar con los vecinos y tenemos que explicar por qué estamos haciendo todo esto, por qué llevamos recibiendo guantazos desde que dijimos hace meses que éramos de Podemos. Y si nos explicamos con nuestros cuñados y con nuestras cuñadas, con nuestros vecinos, con nuestros hijos y con nuestros amigos, el cambio es irreversible. Vamos a ganar, podemos, claro que podemos, vamos a poder.